Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, recordándoles siempre que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que muy pocas veces entablamos, es la comunicación no verbal y sus clasificaciones. Cuando decimos las cosas con un gesto, con un ademán, estamos diciendo mucho, estamos transmitiendo siempre un mensaje inconsciente o conscientemente. Vamos a ver más sobre este interesante tema más adelante, pero antes vamos a las notas informativas, eventos que han transcurrido en estos últimos días dentro de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Veamos. Autoridades universitarias, representantes de la Fundación Málaga y el alcalde de Comayagua, Carlos Miralda, realizaron una videoconferencia con autoridades de la Universidad de Málaga con el fin de buscar proyectos de cooperación para beneficio de la sociedad hondureña. Bueno, este día hemos sido invitados por el señor rector de la Universidad Pedagógica, de igual manera por la doctora Lea, con el propósito de iniciar un proceso de comunicación y de formalización de lo que en el futuro sería quizás un parque tecnológico en Comayagua. La universidad ha creído conveniente y adecuado que Comayagua sea quizás uno de los sitios preferidos, considerando la importancia que hoy por hoy está tomando Comayagua como punto referente del país y sobre todo como un polo de desarrollo que hacia el futuro se presenta como uno de los más importantes del país. Lo que se quedó planteado sobre la mesa es la posibilidad de hacer un convenio marco entre la Universidad Pedagógica y la Universidad de Málaga, y una vez que se firme este convenio marco, pues ya poder hacer convenios más específicos en diferentes materias educativas, y obviamente la visita a España para conocer de primera mano cómo funciona el parque tecnológico y tener una idea más clara de lo que se podría materializar en Honduras. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se solidarizó con la noble causa que enlutó a ambas naciones y que a la vez estrechó los lazos de hermandad de los pueblos amigos. Lo que es la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán nos acompaña, el apoyo de ellos muy importante, y también agradecerles en este momento a ellos que se pudieron hacer presentes, y como usted los ve, pues ellos aquí aportando un granito de arena en cuanto a la organización de este evento, que es un evento pequeño, muy corto, pero muy significativo en conmemoración del lamentable fallecimiento de estas personas. Estudiantes de las sedes de Choluteca y Nacaome estuvieron presentes en el lugar donde actualmente se encuentra un monumento en memoria de las 31 víctimas del Ballet de Costa Rica. Los estudiantes nuestros de la ciudad de Nacaome, del centro regional en Nacaome, ellos vienen aquí a ser parte de este evento, pero también a formarse en valores, porque la solidaridad es un valor que se impulsa en la Universidad Pedagógica, y nuestros estudiantes deben entender que su formación no solamente es en el aula, en los libros, en los laboratorios, sino también en eventos como este, que hay que agradecer y hay que ser solidarios, aunque ya sucedió hace años, pero no deja de perder vigencia la solidaridad y el reconocimiento a los países amigos. Y hoy estamos aquí con la juventud de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, también conmemorando y recordando a las personas fallecidas, y estos vivirán siempre en nuestros corazones mientras sean siempre recordadas. El embajador de Costa Rica y autoridades universitarias rindieron una ofrenda floral para recordar el legado de estas personas que entregaron su vida a favor de la erradicación de la poliomielitis en Honduras. La Asociación de Damas Costarricenses también tuvo una intervención en el solemne acto. El coro polifónico universitario cerró la actividad con una participación artística.
Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero antes quiero recordarles que nos pueden encontrar en YouTube como clave UPNFM. Ya regresamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán te invita al primer encuentro de arte y cultura unidos por las danzas folclóricas en conmemoración del 60 aniversario de nuestra universidad. Acompáñanos este 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de la UPN-FM Tegucigalpa. Entrada totalmente gratis. ¡Te esperamos! Bien, buenas noches, gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Como le dijimos en el primer bloque, vamos a hablar esta noche sobre un tema bastante interesante y es la comunicación no verbal. Para eso tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Litza Solís, una persona muy importante para la institución y especial para nosotros personalmente. Ella es docente del Departamento de Letras y Lenguas y actualmente está asignada a la Dirección de Programas Especiales y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por esa cálida bienvenida y gracias por abrir estos espacios para hablar de temas de interés para la comunidad en general. Y es que vamos a hablar sobre un tema de mucho interés para nosotros. Vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. Sabemos que existen dos tipos de comunicación. Comunicación no verbal y comunicación verbal, ¿verdad? Así es. Vamos a enfocarnos en la no verbal y vamos a empezar por conceptualizar. Cuando hablamos de comunicación no verbal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy bien, como usted bien lo señala, en la comunicación comparecen dos sistemas, los sistemas verbales y los sistemas no verbales. Hoy nos vamos a enfocar en la comunicación no verbal, la cual definimos como los signos o los sistemas de signos que sin ser verbales aportan enormemente a la comunicación. De hecho, en intentos por cuantificar los números de signos no verbales que comparecen en un intercambio comunicativo, se ha llegado a conclusiones aproximativas de que los signos no verbales equivalen a un 65 a 70% de los elementos que utilizamos en la comunicación, en contraste con un 25 o 30% de carácter verbal. O sea que está dominando la comunicación no verbal en este momento. Así es. Hablando actualmente, ¿ha habido un cambio? Bueno, para poder decirlo así, antes hablábamos menos comunicación no verbal que ahora. Si seguimos la evolución de los recursos comunicativos, vemos que el hombre primitivo imitaba a los animales, imitaba a fenómenos de la naturaleza, y eso es un antecedente de la comunicación. No podemos decir que uno es más importante que el otro, simplemente comparecen en cuotas diferentes. La comunicación no verbal y los signos que la integran tienen la propiedad no solo de apoyar lo que decimos con palabras, sino pueden también contradecir, pueden debilitar lo que estamos diciendo. Por eso es que es muy importante y las investigaciones que hemos realizado al respecto van en el sentido de abrir espacios en las clases de lenguas para que así como se enseña el sistema verbal, se enseñe también el sistema no verbal y cómo este funciona en atención a criterios sociales, culturales, lingüísticos, entre otros. ¿Podríamos decir que la comunicación no verbal es algo universal? Justamente no es universal, tienen un carácter polisémico, no son unívocos y están altamente regulados por criterios sociales y culturales. Como vamos a ilustrar más adelante, aspectos tan sencillos como las distancias entre los interlocutores pueden tener distintas interpretaciones según las culturas. Si en una cultura determinada usted no respeta la distancia entre los interlocutores, eso puede llevarnos a actos comunicativos fallidos, porque está altamente regulado por esos aspectos tanto sociales como culturales. Y es importante conocer lo que usted nos está diciendo porque muchos de nosotros creemos que como existen diferentes idiomas, el hecho de comunicarnos no verbalmente es algo universal. Con un gesto se entiende todo, pero es bueno aclararlo. Hablemos ahora, doctora, sobre la clasificación de la comunicación no verbal. Sí, hay varias clasificaciones. En esta ocasión vamos a compartir la más extendida, que es la propuesta por Ana María Cesteros, una profesora española de la Universidad de Alcalá de Henares.
Ella ha seguido muy de cerca a Fernando Poyatos, que también es un nombre muy importante en los estudios de comunicación no verbal. Ellos establecen la siguiente clasificación, hablan del sistema paralingüístico, el sistema cronémico, el sistema kinésico y el sistema proxémico. Muy bien. Después de la pausa vamos a conocer más ampliamente sobre la clasificación de la educación no verbal, pero es importante conocer todo lo que usted nos está diciendo. La doctora también nos mencionaba un porcentaje, yo le hice la consulta de si había un cambio, si seguimos hablando desde hace mucho tiempo la comunicación no verbal, y usted mencionó un porcentaje. ¿Ese porcentaje se ha mantenido entonces desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy? ¿O ese porcentaje disminuyó o aumentó? Me refiero ahora a la tecnología. Ha venido a transformar mucho la comunicación. Más adelante en el tercer bloque vamos a hablar ampliamente de esto, pero hacer una pequeña introducción. La tecnología es algo que ha venido a cambiar el rumbo total, hablando socialmente. Entonces me imagino que la tecnología también es algo que le da más importancia a la comunicación no verbal. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Va a decir algo? Sí, en relación con la comunicación no verbal y estas estadísticas que hemos mencionado, solo son un esfuerzo por darle un carácter objetivo a un fenómeno de estudio que ha ocupado a distintas disciplinas en los últimos años. No quiere decir que son datos inamovibles, es simplemente un esfuerzo por ilustrar con números cuál es la cuota de signos verbales y no verbales que comparecen en un intercambio comunicativo, pero estos datos pueden fluctuar por variables sociales, culturales, lingüísticas, psicológicas, entre otros aspectos. Para cerrar este bloque, ¿la tecnología colabora o realmente afecta la comunicación en general? La tecnología ha venido, si bien a modificar ciertos patrones comunicativos, ciertas modalidades comunicativas, también ha generado controversia en relación con la calidad de los intercambios comunicativos. En ese sentido no vamos a asumir posturas verticales porque simplemente se trata de ventilar cuáles son las posturas al respecto. Para algunos es un factor interviniente que afecta la calidad de las relaciones comunicativas, para otros es un recurso que ha venido a democratizar el acceso a la información. En ese sentido, vamos a ver cómo en algunas circunstancias, porque esto exige también un abordaje contextual, como en algunas circunstancias el uso de un teléfono celular, por ejemplo, puede tener una relevancia positiva, siendo que disminuye las distancias, que nos facilita la comunicación. En algunas otras interacciones puede ser un factor interviniente. Nótese, por ejemplo, en algunos convivios familiares, que supuestamente están diseñados para que intercambiemos los parientes, lo que se ve actualmente es que cada quien está interactuando con su teléfono. En ese sentido, las posturas son bastante críticas porque se ve cómo afecta la calidad de las relaciones humanas. Habría que hacer otro programa para eso. Sí, sí. Bien, vamos a seguir dialogando sobre este tema, así que le invito para que siga con nosotros. Vamos a conocer sobre la clasificación de la comunicación no verbal, y si usted quiere saber de qué forma se está comunicando con su círculo social, pues vamos a hablar más adelante sobre eso. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que vamos a seguir dialogando sobre este interesante tema. Ya regresamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán te invita al primer encuentro de arte y cultura unidos por las danzas folclóricas en conmemoración del 60 aniversario de nuestra universidad. Acompáñanos este 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de la UPN-FM Tegucigalpa. Entrada totalmente gratis. ¡Te esperamos! Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir, hemos estado hablando sobre la comunicación no verbal. En el segundo bloque conceptualizamos y ahora vamos a definir la clasificación de la educación no verbal. Bien, como decíamos en el segmento anterior y siguiendo la clasificación de Ana María Cesteros, hablaríamos en primera instancia del sistema paralingüístico, que incluye los sonidos vocálicos que tienen alto poder comunicativo,
sin que tengan un nivel lingüístico. Aquí, por ejemplo, nos referimos a las interjecciones, las onomatopeyas, algunos sonidos voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes. Podemos incluir la risa, los eructos, el chasquido de dientes, que también puede tener repercusiones sobre la percepción del nivel de educación de la persona. A veces hay situaciones donde alguien nos pide la hora, por ejemplo, y usted le dice, lo siento, no tengo reloj, y la persona le responde con un chasquido de dientes. Este elemento paralingüístico comunica enormemente porque nos está dando información sobre la educación que proyectó la persona en este caso. En este caso, enojo. Porque puede no le dio la generar hora, molestia. Por ejemplo, en el ámbito educativo, que es donde más nos movemos, suele generar mala percepción que una persona chasquee los dientes porque no tuvo una respuesta satisfactoria a su expectativa. Voy a hacer el ejemplo, Exactamente. Para que la gente realmente lo hacemos mucho, cuando estamos molestos o cuando estamos discutiendo con alguien, es un poco disgustante para la persona que está recibiendo este tipo de comunicación no verbal. Y usted lo hizo en este momento de forma consciente, pero resulta que cuando se convierte en una práctica cotidiana, entra en el ámbito de lo inconsciente. Y al entrar en ese ámbito, poco nos damos cuenta del impacto que tiene en el otro. Es decir, qué percepción de nosotros genera el uso de recursos de este tipo. O una risa fuera de lugar también puede generar malas interpretaciones. Como burla. Exactamente, porque como habíamos dicho en el primer segmento, son polisémicos, es decir, que tienen distintos significados y al tener distintos significados, uno de estos significados puede actualizarse en distintas situaciones comunicativas. Por ejemplo, la risa en un contexto puede denotar alegría, entusiasmo, en otro, como bien nos señala usted, puede denotar burla. Sí. Depende de la intensidad, porque aquí entran también las propiedades del sonido, la cantidad, el timbre, el volumen. Esto nos puede dar información sobre nuestro interlocutor. Por ejemplo, cuando estamos al teléfono y nos atiende alguien que no conocemos, las propiedades de la voz nos pueden dar información sobre el sexo, la edad. También nos puede dar información sobre el estado de salud de esta persona, si está resfriada, sobre estados anímicos. Las propiedades de la voz nos pueden dar información sobre estados anímicos como el enojo, la alegría, el nerviosismo de una persona. Triste, alegre. Así es. Bien, yo creo que todos hacemos este tipo de cosas. A veces nosotros, bueno, ¿el estornudo podría tomarse como parte de esta clasificación? Justamente, el estornudo está clasificado como uno de los signos del sistema paralingüístico y puede ser involuntario. ¿Sí? Está el bostezo también, a veces bostezamos con sonido y esto entra en la categoría de paralingüística. Muy bien, no son palabras, pero están constituidas por sonidos, por eso se le llama paralingüístico. Bien, se expresa cualquier cosa con tal de ser ese sonido, ¿verdad? Tienen un poder comunicativo enorme, más que las palabras. Bien, seguimos entonces con la clasificación de la educación, de la comunicación no verbal. Sí. Estamos hablando entonces, nos mencionaba la primera clasificación es... El sistema paralingüístico. El sistema paralingüístico. ¿Qué otra clasificación? Podríamos hablar también del sistema proxémico. Este es muy importante en comunicación porque está regulado por aspectos sociales y culturales y se define esencialmente como la forma como concebimos, estructuramos y usamos el espacio. Este concepto es muy importante en comunicación porque puede tener un impacto en el logro o también en el fallo comunicativo. Hay ciertas culturas que son muy respetuosas de los espacios personales. Valga la pena precisar aquí que las culturas, desde el punto de vista proxémico, se clasifican en culturas de mayor contacto y culturas de menor contacto. Por ejemplo, los países nórdicos están clasificados como culturas de menor contacto. Ahí el espacio personal es muy, muy importante. Nosotros, los hondureños, estamos clasificados en las culturas de menor contacto. Eso explica por qué nadie se sorprende en el transporte público que sin conocer a las personas, todos estén en contacto físico con los demás. Es decir, esa burbuja personal
no existe prácticamente en el transporte público. O cuando usted está en el supermercado haciendo cola para pagar, la gente toma contacto fácilmente con el cuerpo del otro. No hay ese criterio tan marcado de espacio personal, o cuando nos presentan a alguien, fácilmente le saludamos con un beso, eso ya significa entrar en el espacio del otro. No ocurre así en otras culturas donde el espacio personal es muy, muy importante. De hecho, en investigación, también se ha tratado de establecer números. Hay un estudioso estadounidense, Edward Holt, por ejemplo, que ha tratado de estudiar la proxémica y ha tratado de establecer espacios. Por ejemplo, el espacio íntimo puede moverse entre 0 centímetros y 45 centímetros. Entre 0 y 15 centímetros ya es un espacio muy, muy íntimo. Por ejemplo, el que hay en una relación de pareja, ¿sí? Pero luego está el espacio personal, que se puede andar en el rango de 45 centímetros hasta 100 centímetros aproximadamente. Y esto dependerá de las características de las personas, de los grupos sociales, de las culturas. Por ejemplo, yo me considero una persona muy espacial y en las interacciones sociales me gusta sentir la tranquilidad de mi espacio personal, pero algunos son más concesivos y tienen este espacio personal más reducido y no les molesta que un desconocido entre a ese espacio. Significa entonces que si a usted que nos está viendo le molesta que estén muy cerca de usted o que le hablen muy cerca, significa que no se siente bien, no es correcto, y de hecho hay medidas estandarizadas para esto. Así es. Entonces está en lo correcto, ¿verdad? Sí. Pero sí, bien, usted mencionaba que hay personas que no le molesta en lo absoluto, que de hecho hay personas que se acercan mucho a uno para comentarle algo, para saludarlo, y ya vemos a los que no nos gusta mucho. Así es. Entonces, ¿se puede evitar esto? Sí, la idea de llevarlo al ámbito de la enseñanza es que estos recursos que suelen ser inconscientes se vuelvan conscientes, porque en algunas culturas pueden tener incluso un impacto legal. Usted ha escuchado decir, por ejemplo, en Estados Unidos, el número de demandas que hay en el ámbito escolar por supuesto acoso sexual, y quizá haya sido a causa de un espacio personal que no se respetó. Nosotros estamos en las culturas de mayor contacto. Es frecuente que un profesor, para aprobar una participación de un estudiante, se acerque y le dé una palmada en la espalda, por ejemplo, y eso no se considera incorrecto desde este ámbito cultural, pero en la cultura estadounidense, un acercamiento que ponga en riesgo el espacio personal de un estudiante puede llegar a entenderse incluso como acoso sexual, sin que necesariamente haya habido la intención de que así fuese. Ya es un delito. Entonces, como le repito, si usted es una persona que practica eso o que se acerca mucho a otras personas para saludarles o para platicarles, sepa usted que es importante hablar sobre estos temas, sepa usted que no es correcto y que no debe de hacerlo, ¿verdad? Porque está invadiendo la intimidad de la otra persona. Seguimos, hemos visto el paralingüístico, el proxémico, y seguimos con el sistema kinésico. Muy bien. Este descansa en 3 conceptos fundamentalmente, son los gestos que hacemos con el rostro, los ademanes, esencialmente con las manos, y las posturas, es decir, la manera como portamos el cuerpo. El rostro tiene un alto potencial comunicativo. La mirada, por ejemplo, el movimiento de cejas, el movimiento que podemos hacer con la nariz, con los labios. El rostro es un texto que recoge una cantidad ilimitada de signos que tienen un alto poder comunicativo. Y en esto también entra en juego la duración de estos gestos. Veamos, por ejemplo, la sonrisa. Una sonrisa que dura menos de 10 segundos puede afectar el nivel de sinceridad del gesto. O también que no genere movilidad en todo el rostro, se puede entender como falta de sinceridad. Wow, son cosas que no sabemos y es importante saberlas. Yo creo que es uno de los sistemas más utilizados, podría decirse. Sí, es el más visible en el ámbito comunicativo. Por ejemplo, cruzar los brazos cuando estamos tensos o cuando estamos muy seguros, que abrimos las manos. Y como puede ver, este sistema de comunicación también es utilizado en otros ámbitos. Por ejemplo, en la investigación policíaca se utiliza mucho el análisis de los gestos que hacemos. En el ámbito psicológico también, cuando se da terapia, los psicólogos se apoyan mucho en este tipo de recursos para interpretar aspectos conductuales. Podríamos identificar entonces con este sistema quién es líder,
quién es una persona subordinada, quién es una persona tímida, nerviosa, valiente. Así es. De hecho, yo quiero preguntar, usted mencionaba sobre el cruzar los brazos, hay personas que dicen que cruzar los brazos cuando alguien está escuchando significa desinterés. ¿Es verdad? Podría ser. Insisto que la interpretación de estos signos exige un contexto y de acuerdo con el contexto tendrán un significado. Por eso es que los hemos llamado polisémicos, porque tienen muchos significados. El cruzar los brazos frente a un interlocutor puede significar en un contexto falta de interés, pero en otro contexto donde nos están interpelando, por ejemplo, puede significar una actitud a la defensiva. A la defensiva. ¿Sí? Muy bien. Sí, es que hay muchas teorías sobre estas cosas, como que he escuchado también por ahí que cuando las mujeres se tocan mucho el cabello significa que están siendo coquetas y este tipo de cosas. Y esto entra en la kinésica, que es el otro sistema, en los mensajes que podemos mandar por medio de acariciarse el cabello cuando estamos enfrente de una persona que nos gusta. Muy bien, vamos a entrar a eso porque ese sí está interesante. Para retroalimentar, hemos visto el sistema paralingüístico, proxémico y el que vimos ahora es el kinesio. Y vamos con el siguiente, que es el cronémico, que cronémico. Este sistema es muy estudiado desde el ámbito cultural. Muchos antropólogos e investigadores interculturales han prestado mucha atención al concepto que tenemos del tiempo, a la forma como estructuramos el tiempo y cómo lo usamos. Y aquí también hay clasificaciones, de acuerdo con el tipo de cultura, podemos tener una percepción policrónica del tiempo y una percepción monocrónica. En el caso de la función policrónica se refiere a esas culturas donde las personas suelen hacer varias cosas a la vez. Los hondureños estamos clasificados en ese criterio de policronía. Creo que a usted le ha pasado ir a una oficina del Estado a pedir un servicio y encontrarse a una recepcionista que atiende el teléfono, que está tipeando un texto, sí, que está conversando con una colega de al lado y que luego resulta que también tiene que atenderle a usted. Acabo de citar 4 acciones al mismo tiempo. Claro, si somos críticos diremos cuál hace con qué nivel de calidad. Y hay otras culturas donde la noción del tiempo es monocrónica, es decir, se hace una cosa a la vez. Y como puede ver, estas percepciones del tiempo pueden generar choques culturales, que es lo que tratamos de enseñar en el aula de lengua. ¿Cómo evitar estos choques culturales? Varios extranjeros que vienen al país hacen esta observación, que siempre estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero es una percepción que tenemos del tiempo. Y esta percepción que tenemos del tiempo también influye en cómo organizamos la vida cotidiana, cómo percibimos las reuniones sociales, cómo usamos en general el tiempo. Muy bien, excelente, interesante lo que hemos estado platicando con la doctora Litza. Hay cosas que definitivamente nosotros pasamos por alto, pero es importantísimo saberlo porque es nuestro diario vivir. La comunicación no verbal es algo que estamos transmitiendo a diario, ese mensaje a veces con un gesto, sin necesidad de hablar, estamos diciendo algo a otras personas y a veces lo hacemos inconscientemente. Vamos a seguir con el tema, por favor no nos cambien, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya estaremos de regreso. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán te invita al primer encuentro de arte y cultura unidos por las danzas folclóricas en conmemoración del 60 aniversario de nuestra universidad. Acompáñanos este 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de la UPN-FM Tegucigalpa. Entrada totalmente gratis. ¡Te esperamos! Bien, continuamos con su programa Vamos a Descubrir. Esperamos que usted esté disfrutando de este tema, al igual que nosotros. Estamos platicando con la doctora Litza Solís sobre la comunicación no verbal. Hablamos en el bloque anterior sobre la clasificación de esta comunicación, pero también pusimos ejemplos de sonidos que hacemos para comunicarnos, a veces consciente e inconscientemente. Pero seguimos hablando. Muchas veces en una conversación quedamos en total silencio. ¿Esto puede significar algo? Sí, el silencio también tiene un valor comunicativo y es un signo del ámbito paralingüístico. Dependiendo del contexto comunicativo, un silencio puede tener distintos significados. Por ejemplo, cuando un estudiante está en una presentación oral, sabe que está siendo evaluado
y de repente se produce un silencio, el profesor lo puede interpretar como falta de dominio científico. ¿Sí? Aquí también las pausas tienen un valor comunicativo, porque puede representar el momento en que un interlocutor le está cediendo el turno de habla al otro. Así que hay que estar pendientes de esos espacios que llamamos pausas, sí, para que se genere un flujo comunicativo que lleve a buen término la comunicación. De hecho, en esta entrevista se ha dado, ¿verdad? Sí. Ese silencio, el que yo he tenido un silencio, y ahí es donde la doctora tiene que entrar, ¿verdad? Son ejemplos que se van dando. También hablamos sobre las miradas sostenidas. Hay muchas teorías sobre las miradas, cuando se ve fijamente, cuando se ve, no sé, el rostro enojado, no sé. Pero vamos a hablar sobre la mirada sostenida y tal vez usted nos puede dar otro ejemplo acerca de las miradas también. Sí, en estos signos tiene que haber un componente regulador. Por ejemplo, en el caso de la mirada, si usted le sostiene fijamente la mirada a una persona, eso puede ejercer un poder intimidante en la otra persona, puede entenderse también como que usted está ejerciendo poder sobre esta persona. Y si queremos ir más en detalle, una pupila que se dilata, por ejemplo, se entiende como una persona que está mintiendo en ese momento, pero hay que tener la competencia observadora bastante aguda para llegar a ese nivel de precisión, pero la mirada es altamente reveladora de cómo nos sentimos, qué pensamos. Yo creo que todo el mundo quisiésemos tener esa capacidad de identificar cuando alguien nos está mintiendo, ¿verdad? Al verlo fijamente. Entonces, nos dice mucho del carácter de las personas el hecho de las miradas. Sí, porque, por ejemplo, se entiende como mala educación que usted le sostenga fijamente la mirada a una persona. Hay que mover la mirada en distintas direcciones sin restarle atención al interlocutor, porque si no caemos en el otro extremo. Cuando usted está hablando con una persona y dirige la mirada en otra dirección, esto puede entenderse como mala educación porque le está restando atención al interlocutor. O el ejemplo que usted ponía al principio, que estamos en una reunión familiar y cada quien está interactuando con su teléfono. Eso afecta el contacto visual y evidentemente influye en la calidad comunicativa. Para comunicar tenemos que estar en contacto. Excelente. Los hondureños somos identificados por algo, mundialmente, y es que somos un poco impuntuales. Hablemos del contraste de la puntualidad y la impuntualidad. Sí, hay que cuidar de no caer en estereotipos, en generalizaciones. Infortunadamente, hay una reputación que nos sigue, pero yo insisto que no podemos generalizar. En Honduras, así como en otros países, hay tanto personas puntuales como impuntuales. Y esto también tiene que ver con las prácticas individuales, cómo cada persona percibe y concibe el tiempo, y en función de la manera como concebimos el tiempo, así también lo usamos. Nosotros tenemos la tendencia a ver el tiempo transcurrir de distinta manera. Eso afecta la manera incluso como nos desplazamos en el espacio. Usted ve, por ejemplo, un alemán tiene una noción más estricta del tiempo, y eso influye también en la manera como se desplaza en el espacio, cómo usa el tiempo, cómo lo organiza. También tiene que ver con la forma como organizamos las reuniones sociales. Aquí, por ejemplo, en las reuniones sociales solemos tener una percepción más elástica del tiempo. Digamos que una amiga nos invitó a un cumpleaños y nos dijo que la reunión empezaba a las 8 de la noche, pero como es una reunión social, inconscientemente nos planteamos la idea de que no pasa nada si llegamos una hora más tarde. Ahora, esto no tiene la misma percepción si estamos hablando de ir al trabajo. En los trabajos el uso del tiempo está regulado, hay jornadas de trabajo y tenemos que someternos a esta normativa porque, como hemos dicho, estos sistemas están regulados no solo culturalmente, sino socialmente. Y el ser impuntuales puede llevarnos a sanción social. Por ejemplo, en los trabajos, si usted es impuntual y acumula una serie de impuntualidades, puede recibir una sanción social. Así es, yo creo que todo rodea en ser organizado. Así y la falta de interés también tiene que ver mucho. Usted ponía un ejemplo, a veces las personas decimos, bueno, no es importante que yo llegue a la hora que es, ¿verdad? Quizás llego 15 minutos después, no va a pasar nada. Nos acostumbramos a eso. A veces las personas dicen, me cae mal esperar, pero cuando nos toca que nos esperen, no nos interesamos en eso. Entonces yo creo que hay que trabajar un poquito en ser organizados y tener interés. Todo es importante. Doctora, ¿cuál es la relevancia en la vida cotidiana la comunicación no verbal?
pues yo la considero muy relevante porque este sistema de signos y su clasificación no solo tienen el poder comunicador del que hemos hablado, sino que también tienen la capacidad de definirnos como personas. Es decir, que cuando estamos comunicando, comunicamos quiénes somos. Usted hablaba de la impuntualidad. Si usted suele llegar tarde, las personas van a decir, esta persona es impuntual. Si usted chasquea los dientes cada vez que se siente insatisfecho por una respuesta que le han dado, esto habla de su nivel de educación. Es decir, somos todo texto. El individuo comunica. También hay una clasificación que incluye la forma de vestir, la forma de portar el cuerpo, los accesorios. Siempre estamos comunicando y hay que tener mucho cuidado, es decir, volvernos conscientes de estos recursos y tomar en cuenta el alto poder comunicativo que estos tienen. Por eso nuestra propuesta es que en las aulas de lengua, así como se enseña la gramática, así también se enseñen estos sistemas de comunicación no verbal y cómo funcionan en la vida social y en los entornos culturales en general. Muy bien. Hablemos específicamente de con lo que introducimos el programa, es la tecnología. Poniendo ejemplo más claro, las redes sociales han venido a transformar la comunicación realmente increíble. Ahora, cuando, por ejemplo, estamos teniendo una cena, estamos reunidos para saber qué nos pasó, cómo nos fue, platicar, cómo nos ha ido, pero estamos pegados a nuestro celular. De hecho, hay imágenes en donde nosotros vemos que comparan los tiempos sin tecnología o los tiempos sin redes sociales y los tiempos con redes sociales. Es totalmente diferente y podríamos hablar un poquito de eso. ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en la comunicación? Sí, primeramente quisiera precisar que no son los recursos en sí el problema, porque los recursos han venido a modificar ciertas prácticas comunicativas, han venido a facilitar la comunicación, han disminuido las distancias, han democratizado el acceso a la educación. A veces se ha querido trasladar la responsabilidad a los recursos, pero aquí el detalle es el uso que hacemos de estos recursos. Si yo necesito mensajear con alguien, no lo hago en el mismo momento en que estoy conversando con otra persona. Ahí entraríamos en la noción policrónica del tiempo, es decir, bueno, estoy conversando con mi amigo, pero al mismo tiempo le mando mensaje a otro amigo que está en otro lugar. Esto tiene que ver también con educación, tiene que ver con un concepto que en cultura se llama alteridad, es decir, tener en cuenta al otro, la noción de otredad. ¿Cuál nivel de consideración le dedico yo a la otra persona con la que estoy hablando? Si merece todo mi respeto, evidentemente no voy a estar consultando mi teléfono mientras converso con esta persona. Bien, dentro de los teléfonos celulares, en el uso de las redes sociales, las personas ya no usan las palabras para comunicarse. No escriben, sino envían solamente emociones. Estoy enojado, envío una carita enojada, estoy triste, estoy hambriento. Y de hecho se ha extendido más esas caritas. Entonces, realmente no sé si sea bueno o no. Como dijo usted, la tecnología no es mala, al igual que el dinero no es malo. La situación es cómo se usa. Pero hablando un poco acerca de esto, estamos escribiendo menos y estamos, no sé, hablando menos, estamos hablando más con señales, con gestos. Sí. Y el impacto de la tecnología, creo que, como dice usted, ha sido significativo, importante, pero ¿hay una forma o alguna manera de evitar este tipo de cosas? Sí, yo le digo a mis estudiantes que esto más bien le ha garantizado trabajo a los profesores de lengua. Sí. Pero en realidad no se trata de verlos descontextualizados. Creo que las nuevas generaciones han simpatizado con nuevas formas comunicativas. En el caso de los emoticonos que usted menciona, estos en lingüística los conocemos como subcódigos lingüísticos, es decir, surgen dentro de la lengua, pero con otras intenciones comunicativas y en distintos ámbitos comunicativos. Yo no puedo decir que los emoticonos en sí son buenos o malos. El asunto es utilizarlos en el entorno que corresponde. Sí tienen un amplio poder comunicativo. Hemos dicho que a veces un gesto dice más que 1000 palabras. Yo me siento triste y le mando a usted el emoticono que ilustra la tristeza y no necesité más palabra que eso. El asunto es usar estos signos en el contexto que corresponde. Ahora, en un informe académico que usted le va a entregar a su profesor,
no va a incluir estos subcódigos porque se está esperando que usted utilice las normas correspondientes a la lengua. ¿Podríamos decir entonces que el uso o la comunicación no verbal tiene que ver con el autocontrol? Sí, tiene que ver con educación, con aspectos culturales, con regulaciones sociales, y en el caso de los emoticonos que usamos mucho en los mensajes de texto, también tiene que ver con aspectos económicos, porque de acuerdo con el número de caracteres que usted utilice para enviar un mensaje, así será la tarifa que le va a asignar la compañía que le brinde el servicio. Es un fenómeno multifactorial, ¿sí? Igual usted debe tener en cuenta al interlocutor. Cito, por ejemplo, si debo enviarle un mensaje de texto a un profesor, pienso que debemos exigirnos el máximo de corrección en cuanto a la normativa de la lengua. No enviarle un mensaje con abreviaturas o con simbología, que también va a llevar como mensaje el nivel de respeto que me merece esta persona, es decir, mayor o menor respeto. Bien. Entonces, como hemos visto durante todo este programa, hablamos con gestos, bueno, dice mucho el hecho de que nosotros levantemos una ceja, de que miremos fijamente a las personas, de que crucemos los brazos. Al estar, cuando alguien nos está hablando y tengamos el celular, significa que quizás no estamos poniendo interés a la conversación, o también cuando alguien nos está hablando y dejamos una pausa enorme, un gran silencio, significa que no tengo interés en lo que me están contando o definitivamente no escuché nada. Muchas cosas podemos, el mensaje es transmitido al final, inconsciente o conscientemente lo es. Entonces, como decíamos al final, todo tiene que ver con el autocontrol. El uso de la tecnología, por ejemplo, tratemos de estar con los nuestros. Si bien es cierto, la tecnología nos acerca con las personas que están lejos, pero nos aleja de nuestro círculo social con el que tenemos contacto. Entonces, al final, yo creo que deberíamos de reflexionar, es un tema para reflexionar y es un tema aparte interesante conocer todo esto que hemos platicado. Nos vamos a ir a una última pausa comercial, vamos a regresar para despedirnos. Ya regresamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán te invita al primer encuentro de arte y cultura unidos por las danzas folclóricas en conmemoración del 60 aniversario de nuestra universidad. Acompáñanos este 21 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de la UPN-FM Tegucigalpa. Entrada totalmente gratis. ¡Te esperamos! Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos el que haya usted estado con nosotros y bueno, también agradecemos a la doctora Litza Solís el hecho de haber estado con nosotros con este tema interesante. Vamos a escuchar sus palabras de conclusión para finalizar. Muchas gracias. Como profesora de lengua, quiero insistir en la necesidad que hay de enseñar en el aula de español no solo los sistemas verbales, sino los sistemas no verbales. Es decir, que todos estos signos que tienen un carácter implícito, inconsciente, logren encontrar un ámbito explícito, que las personas los conozcan y también se les enseña cómo usarlos eficientemente en pro de actos comunicativos afortunados. Esto tiene relevancia no solo en educación, tiene relevancia también en la comunicación social, en el mundo de los negocios, en psicología, en antropología, y es necesario que para garantizar nuestra eficiencia comunicativa conozcamos tanto los sistemas verbales como no verbales. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta noche, por haber aceptado nuestra invitación, y a usted también le agradecemos su fidelidad en este programa, y en nombre de nuestra producción, nos veremos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Se despide de ustedes Jorge Lozano. Muchas gracias.